Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar viendo para qué sirve un VPS, en este caso en Forex o en Trading. ¿Cómo es que funciona este servidor VPS? Recuerda que VPS significa Virtual Private Server, es decir, servidor privado virtual. Esto quiere decir que es un servidor que está en la nube. Cuando te digan en la nube, quiere decir que es un servidor que está en internet. Entonces, ¿para qué sirve este servidor VPS en la cuestión de Forex? Muy sencillo amigos, sirve en este caso por si la luz de tu casa, de tu domicilio, digamos que de repente hay una desconexión. De esta manera, si tú estabas, por ejemplo, trabajando con un robot de trading, ese robot de trading ya no va a poder funcionar, ya que si lo estabas ejecutando en tu computadora, pues la computadora, al no tener energía eléctrica, pues simplemente se va a apagar. Entonces imagínate si estás operando con tu robot de trading, pues prácticamente la operación no sabrías cómo saldría, te puede salir positiva o negativa. Entonces para esto sirve un servidor VPS. Nosotros lo contratamos en Forex, en este caso para ejecutar robots de trading y poder tenerlo trabajando las 24 horas del día, independientemente que tú no tengas energía en tu computadora. El robot de trading o también algunas herramientas de trading o lo que tú quieras instalar va a seguir funcionando siempre, porque está en internet y no está, digamos, de forma local. Para ilustrarte lo mejor, supongamos esta laptop que está aquí. Si yo esta laptop ahorita la desconecto de la energía, pues simplemente se va a apagar y ya no voy a poder seguir trabajando. Pero supongamos que esta laptop la desconecto y yo tengo contratado un VPS, entonces lo que yo tenga en ese VPS pues simplemente va a seguir funcionando. Aquí de hecho tengo un servidor VPS con el cual yo me conecto a internet. Entonces aquí si yo le doy en conectar, ahí está cargando y se está conectando, por así decirlo, a una computadora o a un servidor VPS. En este caso, como puedes ver, este es un servidor VPS en la nube y lo que yo tenga instalado aquí, en este caso yo trabajo con un robot de trading, aquí te lo voy a enseñar. Estoy con este broker de Pepperson, estoy trabajando con este robot de trading, entonces yo puedo dejar funcionando mi robot de trading. Y si mi computadora se llega a apagar por cualquier cosa, pues no pasa absolutamente nada, ya que como el robot de trading está en el VPS, pues este va a seguir funcionando. Entonces para esto utilizamos un VPS en el trading, en Forex, etcétera. Muy importante. Aquí igual como puedes ver yo tengo otro broker, entonces lo tengo funcionando las 24 horas del día con un servidor VPS. Esta podemos decir que es una computadora en la nube, entonces tú lo contratas y aquí va a estar funcionando prácticamente siempre. Aquí si lo tachamos, ahí como puedes ver ya estoy ahorita ya en mi computadora local. Entonces de esta manera amigos es como sirve un servidor VPS. Ahora, ¿cómo tú contratas un servidor VPS para lo que tú quieras? Lo puedes utilizar para herramientas de trading, para robots de trading, etcétera. Para contratarlo es muy sencillo. Yo te recomiendo este que se llama Contavo, que la verdad me gusta mucho porque es muy barato y además te ofrece muchas características avanzadas. Entonces para contratarlo yo simplemente te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Le das clic, te manda a esta página y aquí date cuenta que tenemos varios planes. Si tú eres principiante, yo te recomiendo contratar el primer plan. Date cuenta cómo vale $5.50 y le das clic acá en seleccionar. Después te va a mandar a esta parte de aquí. Aquí te aparece que selecciones el tiempo de contratación. Yo te recomiendo, si te quieres ahorrar el mayor dinero posible, contratarlo a 12 meses porque aquí date cuenta que te cobran una comisión por instalación. Si te la quieres ahorrar y aparte de eso contratarlo al precio más barato del mercado, te recomiendo contratarlo a 12 meses y date cuenta como aquí ya aparece en $0, lo cual está muy bien. Después tienes que seleccionar la región. También si eres principiante te recomiendo dejarlo como está, o si quieres operar específicamente en este país o en este otro país, pues simplemente lo seleccionas y recuerda que te van a estar cobrando pues una pequeña cantidad extra. Yo siempre lo dejo aquí en la Unión Europea, la verdad es que funciona bastante bien. Después acá espacio en almacenamiento, no movemos nada y después donde dice imagen, yo siempre selecciono acá Windows Server,
le vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar 2016 porque consume menos recursos. Y después acá te aparece el login y password. Tienes que ingresar aquí una contraseña para que cuando ya pagues tu VPS puedas después acceder a tu conexión VPS sin ningún problema. Entonces agregas la contraseña que tú quieras y listo, amigos. Por último le das clic acá donde dice Next para que puedas abrir tu cuenta y después puedas tú realizar tu pago. Una vez que ya hagas tu pago, ahora sí en tu Windows vas a poner aquí en el buscador, pones conexión a escritorio remoto y aquí donde dice equipo vas a poner la IP que te asignó Contavo. Recuerda que estos datos te lo mandan a tu correo y después le das clic en conectar para que después te pida la contraseña que tú mismo creaste, la ingresas y ya vas a poder acceder así como yo te lo enseñé hace ratito que viste que me conecté. Es prácticamente lo mismo y ya vas a poder instalar tu herramienta de trading o tu robot de trading para tenerlo funcionando las 24 horas del día. Y bueno, amigos, espero que realmente hayas aprendido para qué sirve un servidor VPS en Forex, en trading. Recuerda que el mejor servidor VPS al mejor precio se llama Contavo y te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video por si te interesa contratarlo y te veo en el próximo video.